El Cadillac Escalade negro de Alaric Thornton atravesó el centro de Boston como una bala. Zigzagueaba entre los carriles. Ignoraba cada bocina y cada semáforo en rojo. Ignoraba cada ley que supuestamente controlaba. El hombre más poderoso de la costa este acababa de recibir 5 llamadas perdidas del colegio de sus hijos. Y su suegra, la única persona en quien confiaba para recogerlos, no contestaba el teléfono. Su guardaespaldas, Barrett, llamó después, y su voz sonaba mal. ¿Los encontró, señor? En el parque Boston Common, cerca de los grandes robles. Pero algo no está bien. Los niños se están escondiendo. Están aterrorizados. Cuando vieron el auto, gritaron. Hubo una pausa. Es como si tuvieran miedo de ir a casa. Él abandonó el auto en la acera y corrió. El llanto lo golpeó primero. Luego los vio. Asher estaba de pie como un pequeño escudo frente a un roble enorme. Millie estaba acurrucada detrás de él, abrazando al señor oso, temblando y arrodillada en el pasto. Josie, la ama de llaves, susurraba, «Estás a salvo. La señorita Josie está justo aquí». Genevieve llegó. Ahí estaba ella, la secuestradora. Las manos de Josie temblaban, pero sus ojos estaban firmes. «Tienen miedo de ir a casa». Alaric encontró una pequeña grabadora digital metida en el bolsillo de Millie. «Se la di para que grabara la verdad», susurró Josie. Ella señaló a Genevieve. «Le tienen miedo a ella». El parque se quedó en silencio. Si esta historia te conmovió, presiona el botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete ahora, porque lo que Alaric escuchó en esa grabación lo cambiará todo. Genevieve Hale soltó una risa corta y aguda. El tipo de risa que usa la gente poderosa cuando se siente amenazada, pero aún no quiere admitirlo. Se volvió hacia Alaric. Una mano apuntaba directamente a Josie. La otra seguía aferrando su bolso Hermes, como si fuera el único escudo entre ella y la tormenta. Alaric, esa chica me está calumniando. A mí, la mujer que dejó su propio hogar en Back Bay. Dejé a mis amigos y mi vida privada para mudarme a tu casa y ayudar a criar a tus hijos desde el día que Catherine se fue. Yo, la que se despierta cada mañana a las 6 para hacerles el desayuno, la que los lleva a la escuela y les lee cada noche. Y ahora una sirvienta que lleva aquí 2 meses se atreve a pararse aquí y acusarme. Ella fijó su mirada en Josie con un desprecio indisimulado. Sé lo que quiere. Quiere reemplazar a Catherine. Compra a los niños con regalos y con indulgencia para que le den la espalda a su propia familia de sangre. Josie no dijo nada. Solo se quedó allí, con las manos aún temblando. Pero sus ojos nunca dejaron a Alaric, como si estuviera apostando todo lo que tenía a una sola carta. La verdad. Alaric permaneció en silencio. No miró a Josie. No miró a los niños. Miró directamente a Genevieve. Y ese silencio pesaba más que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Declan, parado a 5 metros de distancia, reconoció la expresión en la cara de su jefe de inmediato. Había visto esa mirada en habitaciones cerradas donde se tomaban decisiones irreversibles. La mirada que Alaric Thornton le daba a un enemigo antes de dictar sentencia. No era ira, no era una amenaza. Era la quietud absoluta de un hombre que había escuchado suficientes excusas y estaba esperando la única verdad que importaba. Genevieve, dijo finalmente, con una voz tan baja que era casi un susurro, si hay algo en esta grabación que vaya a impactarme, esta es tu única oportunidad de decírmelo primero. Ahora mismo, antes de que yo escuche por mí mismo. Genevieve parpadeó solo una vez, pero Alaric lo notó. En 20 años dirigiendo el imperio que le dejó su padre, había aprendido algo importante. La gente no parpadea porque tiene confianza. Parpadean porque tienen miedo. A veces cuidar niños requiere ser estricta, dijo ella, con la voz aún controlada. Pero el filo que tenía al principio había desaparecido. Necesitan disciplina, Alaric. Catherine los mimó demasiado antes de irse. Y tú también lo haces. Alguien tiene que poner límites. Alaric no respondió. Tomó la grabadora digital, subió el volumen al máximo y presionó reproducir. Los primeros segundos fueron solo los sonidos familiares de fondo.
La televisión pasando dibujos animados que le gustaban a Millie, pies pequeños corriendo por el piso de madera, Asher diciéndole algo indistinto a su hermana. El sonido de una tarde cualquiera en la casa de Beacon Hill, tan pacífico que Alaric casi pensó que tenía que ser una broma. Entonces la voz de Genevieve cortó todo, y todo cambió. No era la voz que Alaric conocía. No era la voz suave y cálida de abuela que leía cuentos de hadas cada noche. No era la voz pulida que usaba con los maestros en la escuela o con los invitados que venían a la casa. Esta voz era helada, impaciente y cruel. La voz de una persona completamente diferente viviendo dentro del mismo cuerpo. Le gritó a Millie por tocar algo en su mesa. La vocecita temblorosa de la niña de 3 años trató de explicar y fue cortada de inmediato. Entonces apareció Asher. La voz del niño de 4 años trataba de mantenerse firme, aunque estaba claramente aterrorizado. Papá dijo que nadie tiene permitido lastimarnos. Y Genevieve respondió con una frase que Alaric tuvo que escuchar 2 veces en su mente para estar seguro de que sus oídos no lo habían traicionado. Tu papá no está aquí. Tu papá está en Nueva York haciendo dinero mientras yo estoy atrapada aquí con 2 mocosos. Asher no retrocedió. No somos malos. Mamá siempre dijo que somos buenos niños. Y entonces Genevieve se rió. Una risa que Alaric supo que nunca olvidaría hasta el día de su muerte. Tu madre. Si tu madre realmente los amara, no se habría ido y los habría dejado aquí para hacer la carga de otra persona. Alaric presionó pausa. Su dedo presionó tan fuerte que la pantalla tembló. A su alrededor, el parque seguía vivo. Gente riendo, perros ladrando, viento moviéndose a través de las copas de los robles. Pero para él, el mundo se había quedado mudo. Sus ojos estaban rojos y su mandíbula trabada. Pero no cayó ni una sola lágrima. Se tragó todo hacia ese lugar donde los hombres como él guardan las cosas que son demasiado pesadas para llevar en la cara. Miró a Genevieve. Ella se había puesto pálida. La elegancia que había llevado por tanto tiempo ahora parecía pintura comenzando a pelarse, revelando algo debajo que había escondido muy bien por casi 2 años. Pero entonces Genevieve hizo algo que nadie en ese parque ese día podría haber anticipado. No puso excusas. No lloró. No corrió. Encontró los ojos de Alaric y dijo con una calma que era horrorosa. Sigue escuchando. Necesitas escuchar lo que pasó después de eso. Declan dio medio paso adelante, con sus instintos en alerta. Josie levantó una mano para cubrirse la boca. Y Alaric, por primera vez en muchos años, sintió algo que ni siquiera una bala rozando su cuello cuando tenía 28 años había producido. Miedo de no saber qué lo esperaba del otro lado. Alaric presionó reproducir de nuevo, y la grabación continuó desde el lugar exacto donde había parado. La voz de Genevieve se escuchó, más fría esta vez, cada palabra dicha lentamente, como si estuviera leyendo una sentencia que había sido escrita hace mucho tiempo. Ustedes dos irán a la bodega de vinos ahora mismo, y se quedarán allí hasta que aprendan a comportarse correctamente. Luego vino la voz de Asher. Las palabras del niño de 4 años temblaban, pero intentaba mantenerse firme porque su hermanita estaba justo detrás de él. No, abuela, por favor. Está muy oscuro ahí abajo. Y luego Millie. No palabras, solo un pequeño llanto. El tipo de sonido que hace una niña de 3 años cuando está demasiado asustada para formar una oración. Entonces la grabación se cortó abruptamente. No porque alguien la apagara, sino porque el pequeño dispositivo se quedó sin batería o se cayó del bolsillo de Millie mientras se la llevaban. Y ese silencio repentino fue más aterrador que cualquier sonido anterior, porque dejó un espacio en blanco que la imaginación de Alaric llenó con cosas peores que cualquier cosa que sus oídos pudieran haber escuchado. Alaric bajó su teléfono. No miró a Genevieve, miró a Josie. ¿Qué pasó después de eso? Josie tragó saliva. Sus manos aún temblaban, pero su voz era más firme que antes, como si ahora que parte de la verdad había sido expuesta, ya no tuviera razón para retener el resto. Ella dijo que ese día estaba limpiando arriba cuando escuchó llantos que subían desde abajo. Al principio pensó que los niños jugaban a las escondidas, pero el llanto no paraba. Continuaba y continuaba, ahogado y desesperado.
Ella corrió al sótano y encontró la puerta de la bodega cerrada desde afuera. Tocó, llamó a Genevieve, le rogó que abriera. Genevieve estaba sentada en la sala bebiendo té tranquilamente y dijo solo una cosa. Esto no es asunto tuyo. Necesitan aprender. Josie se quedó parada afuera de esa puerta del sótano durante 3 horas, su espalda contra la pared, escuchando cómo los llantos adentro se hacían más y más pequeños, hasta detenerse por completo. No porque los niños ya no tuvieran miedo, sino porque estaban agotados hasta el punto de no poder llorar más. Cuando Genevieve finalmente abrió la puerta, Asher salió primero. Su cara estaba inexpresiva, sus ojos rojos pero secos, como un niño que decidió que llorar no salvaría a nadie, así que no tenía sentido llorar. Millie lo siguió detrás, aferrada a la camisa de su hermano, con su pulgar metido fuertemente en su boca. Y esa noche entera, Asher no le dijo una sola palabra a nadie. ¿Cuántas veces?, preguntó Alaric. Solo 3 palabras, pero cada una se sentía comprimida bajo un peso aplastante. No sé exactamente, dijo Josie, pero esa fue la tercera vez que lo vi con mis propios ojos. La semana pasada fueron 3 horas porque Millie derramó jugo de naranja en la mesa. Alaric cerró los ojos. Jugo de naranja. Su hija, de 3 años, encerrada en la oscuridad por 3 horas debido a un vaso de jugo de naranja. Algo que cualquier niño en el mundo hace todos los días. Abrió los ojos y miró a Josie con una expresión que ella nunca había visto en él antes. No era ira, no era frialdad, sino dolor. El dolor puro de un padre dándose cuenta de que había fallado en el único trabajo que realmente importaba. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Josie bajó la cabeza, luego la levantó, y en sus ojos, algo que hizo que la respuesta doliera 10 veces más que cualquier cosa que hubiera imaginado. Lo intenté, señor Thornton, muchas veces. Cada vez que empezaba con señor Thornton sobre los niños, usted decía, luego Josie, estoy en una llamada. Ella hizo una pausa, dejando que cada palabra se asimilara. Y ella me amenazó. Dijo que si tan solo abría la boca, le diría a usted que robé de la casa. Perdería mi trabajo. Perdería la única oportunidad que tenía. Volvería a Virginia Occidental sin nada. Josie respiró profundo. Pero el miércoles pasado, después de sentarme afuera de esa puerta del sótano por 3 horas escuchándolos llorar y no poder hacer nada, decidí que incluso si lo perdía todo, no podía quedarme callada más. Así que le di a Millie la grabadora digital. Alaric no le dijo nada más a Josie. Se dio la vuelta y caminó hacia el roble donde sus 2 hijos seguían acurrucados. Se movió despacio, paso a paso. De la forma en que la gente se acerca a un pajarito que se ha caído de un nido, porque saben que cualquier movimiento brusco podría asustarlo aún más. Se arrodilló, con ambas rodillas en el pasto, poniendo sus ojos al nivel de los de Asher. Asher, hijo, estoy aquí ahora. Puedes bajar. El niño miró a su padre. Los ojos de Asher, de 4 años pero conteniendo algo mucho más viejo, lo estudiaron. Quería creer, pero no se atrevía, porque durante estos meses había aprendido que los adultos no siempre cumplen sus promesas. No dejarás que la abuela nos lleve, ¿verdad? Nunca, hijo. Nunca más. Asher dudó por un momento más, luego se lanzó a los brazos de su padre. 2 brazos pequeños se cerraron alrededor del cuello de Alaric con una fuerza que ningún niño de 4 años debería tener que cargar. La fuerza de alguien que ha contenido la respiración demasiado tiempo y finalmente se le ha permitido respirar. Millie se aferró a la pierna de su padre justo después. El señor oso quedó atrapado entre ella y el pantalón de Alaric. Ella no dijo nada, solo presionó su cara contra la tela como si quisiera desaparecer dentro de ella. Entonces Asher se inclinó cerca del oído de su padre y susurró, tan suavemente que solo Alaric pudo escuchar, tan suavemente que se sentía como si el niño hubiera mantenido estas palabras atrapadas en su pecho por meses, y solo ahora encontraban una salida. Papi. La abuela dijo que mamá se fue porque éramos malos. Dijo que si te decíamos, ella nos tiraría a la basura también. Y Alaric Thornton, el hombre que toda la costa este de Estados Unidos conocía como un nombre sinónimo de poder y frialdad inquebrantable,
Sintió dos corrientes calientes correr por sus mejillas. El hombre que no había derramado una sola lágrima frente a nadie, ni siquiera en el funeral de su esposa. No se las secó, no se dio la vuelta, dejó que cayeran, porque este no era el momento de ser fuerte, este era el momento de ser un padre. Eso no es cierto, cariño. Tu mamá los amaba más que a nada en el mundo. Ella no se fue. Estaba enferma y tuvo que ir al cielo, pero ella no quería irse. Quería quedarse con ustedes para siempre. Millie levantó su cara, con los ojos empapados y su pulgar todavía en la boca, y preguntó con una vocecita, ¿de verdad, papi? ¿De verdad, mi niña? Tu mamá los ama mucho, y yo también, y nadie, ni una sola persona en este mundo, va a alejarlos de mí. Alaric se puso de pie, con ambos niños aún aferrados fuertemente a él, y miró a Josie. No necesitó muchas palabras, solo una frase breve, en una voz tranquila que no permitía vacilación. Josie, lleva a los niños al auto. Barrett está esperando afuera. Josie asintió y dio un paso adelante. Y lo que pasó después fue algo que Alaric recordaría por siempre. No tuvo que decirles a los niños que fueran con ella. No tuvo que explicar. No tuvo que persuadir. No tuvo que hacer otra promesa. Asher soltó los brazos del cuello de su padre. Se dio la vuelta y tomó la mano de Josie inmediatamente. Tan natural como un reflejo, como si su mano fuera el lugar más seguro que conocía fuera del abrazo de su padre. Millie siguió a su hermano. Una mano sostenía al señor oso, la otra se deslizaba alrededor del dedo meñique de Josie, y los tres comenzaron a bajar por el camino de pasto hacia el auto. Después de unos pasos, Asher miró hacia atrás a su padre una vez, solo una vez. Sus ojos hacían una pregunta que su boca no dijo. ¿Vas a estar bien? Alaric asintió lento y seguro, y Asher se volvió, apretó su agarre en la mano de Josie y siguió caminando. En ese momento, Alaric supo que sus hijos confiaban en esta chica de 27 años de Virginia Occidental, con un tipo de fe que ya no le daban a su propia abuela. Y esa verdad lo hizo sentir agradecido y le dolió hasta los huesos. Cuando Josie y los niños desaparecieron detrás de la línea de árboles, Alaric se dio la vuelta. El parque Boston Common todavía zumbaba a su alrededor. Otras familias seguían paseando, riendo, viviendo en su mundo ordinario. Pero dentro de 10 metros de este roble, el aire se había espesado en algo completamente diferente. Solo quedaban 3 personas. Alaric estaba de pie frente a Genevieve. Declan estaba parado 5 metros detrás, en silencio, con los brazos a los costados. Pero sus ojos nunca dejaban a la mujer mayor ni por un segundo, como un perro de casa esperando la orden de su amo. Genevieve habló primero, eligiendo la última táctica que quedaba en su arsenal. La razón. Necesitan a alguien estricto, Alaric. Eres demasiado blando con ellos. Catherine también lo era. Ella los consintió tanto que no saben qué es el respeto. No saben qué es la disciplina. No saben dónde están los límites. Alguien tenía que enseñarles esas cosas antes de que fuera demasiado tarde. Y Alaric la cortó. No gritó, no alzó la voz ni medio tono. Habló en un tono bajo, lento y parejo. Cada palabra colocada como un ladrillo en una pared. La voz que Declan había escuchado con suficiente frecuencia para saber que cuando Alaric Thornton hablaba así, cada decisión ya había sido tomada. No habría juicio, ni apelación, ni negociación. Le enseñaste a mis hijos que su hogar es el lugar más aterrador del mundo. Usaste el recuerdo de su madre, la mujer a la que diste a luz, para apuñalar los corazones de 2 niños que ni siquiera entienden qué es la pérdida todavía. Convertiste el amor en un arma. Convertiste la oscuridad en castigo. Hiciste creer a mi hijo que su madre se fue porque él era malo. E hiciste que mi hija tuviera tanto miedo que tiene que llevar un oso de peluche a todas partes porque es la única cosa en el mundo que no la lastima. Genevieve apretó los labios, parpadeando rápido, pero mantuvo la espalda recta y la barbilla levantada, aferrándose a los últimos restos de orgullo. Jugó su carta final. Soy la madre de Catherine, y yo soy su padre, dijo Alaric. Su voz no cambió ni un poco. Empacarás tus cosas y te irás de mi casa esta noche. Y nunca te volverás a acercar a mis hijos. No puedes hacer eso.
Alaric dio un paso adelante, solo uno, pero la forma en que se movió, lento y sólido, con los ojos abiertos, sin parpadear, sin prisa, no enojado, sino algo mucho peor que la ira, certeza absoluta. Eso hizo que Genevieve retrocediera sin querer. Sus tacones resbalaron en el pasto y tuvo que estabilizarse agarrando la correa de su bolso Birkin. Este no era un padre perdiendo los estribos. Este era Alaric Thornton, el hombre que controlaba el puerto de Boston, controlaba los sindicatos, controlaba la mitad de esta ciudad. El hombre que hacía que hombres que le doblaban la edad se pusieran de pie cuando entraba a una habitación y solo se sentaran de nuevo cuando él se iba. Si intentas impugnar esto, dijo él, cada palabra tan clara como si estuviera tallada en piedra, llevaré esa grabación a las autoridades. Y si intentas cualquier otra cosa además de eso, hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente para que la imaginación de Genevieve lo llenara con todo lo que sabía sobre su yerno. Sabes de lo que soy capaz, Genevieve. No me pongas a prueba. No era una amenaza. Una amenaza es cuando la gente habla demasiado. Esto era una promesa, y su peso vivía en todo lo que no se decía. Por primera vez desde que Alaric la conocía, Genevieve Hale no tenía nada que decir. Sus labios se movieron, abriéndose y cerrándose como un pez sacado del agua. Estaba acostumbrada a controlar cada situación con el lenguaje, con elegancia, con la habilidad de torcer la historia a su favor. Pero lo que estaba frente a ella ahora no era un argumento que pudiera ganar. Era un muro, y a ese muro no le importaban sus palabras. El Escalade se detuvo frente a la mansión de Beacon Hill en el último resplandor del atardecer de ese día. Alaric supo de inmediato que Declan había hecho los arreglos desde el parque, porque dos maletas grandes ya estaban puestas ordenadamente en los escalones delanteros. Ropa doblada con cuidado, los trajes de Burberry y bufandas Hermes que Genevieve había traído cuando se mudó 18 meses antes, y un taxi estaba esperando junto a la puerta de hierro, con el motor en marcha con un zumbido constante y tenue. Alaric bajó a Millie del auto primero, luego tomó la mano de Asher. Ambos niños se aferraban a él mientras subían los escalones de piedra y cruzaban el umbral de la puerta de roble que Genevieve había cruzado hace 18 meses, con una promesa de ayudarlo a cuidar lo que Catherine había dejado atrás. Barrett venía al último, ancho y silencioso como una sombra. Sus ojos barrían cada rincón por hábito, como lo hace un soldado, incluso cuando no hay amenaza más allá de una mujer de 62 años parada en la entrada de la sala de estar esperando. Genevieve se había cambiado. El lino arrugado del parque había desaparecido, reemplazado por un abrigo de lana gris ceniza. Su cabello plateado peinado hacia atrás ordenadamente, pequeños aretes de perlas atrapando la luz del pasillo. Espalda recta, barbilla levantada, manos cruzadas frente a ella, dedos entrelazados. Estaba parada como si estuviera en el vestíbulo de un hotel de 5 estrellas, a punto de irse después de una estancia agradable, no siendo forzada a salir de la casa de su yerno por lo que les había hecho a sus nietos. Alaric tuvo que admitir una cosa. Genevieve Hale sabía cómo aferrarse a la dignidad hasta el último aliento. Y tal vez eso era lo más aterrador de ella, la habilidad de empaquetar cada cosa fea dentro de un caparazón tan perfecto que la gente olvidaba que existía. Espero que algún día entiendas que todo lo que hice fue por el beneficio de los niños, dijo Genevieve. Su voz tranquila, controlada, cada sílaba medida como si hubiera ensayado la frase en su mente todo el camino de regreso del parque. Alaric no respondió, no porque no tuviera nada que decir, sino porque cualquier cosa que dijera ahora sería innecesaria. Hay momentos en que el silencio es la única respuesta digna del momento, y este era uno de ellos. Entonces sucedió algo que nadie esperaba. Millie, la pequeña de 3 años que se había estado escondiendo detrás de la pierna de su padre desde que entraron, de repente soltó la mano de Alaric. Dio un paso adelante lentamente, pasos cortos en el piso de madera, con el señor oso colgando de su mano izquierda. Se detuvo justo frente a Genevieve, su abuela, la mujer a la que solo horas antes le había tenido tanto miedo que se había abrazado a un árbol y se negaba a soltarlo.
Millie levantó su cara, con los ojos grandes todavía bordeados de rojo, y preguntó con la voz más clara. El tipo de voz que solo tiene una niña de 3 años porque no ha aprendido a ocultar sentimientos todavía. No ha aprendido a preguntar cortésmente, solo a preguntar directo hacia lo que no entiende. Abuela, ¿por qué eres tan mala con nosotros? Ni un sonido se movió en la casa después de esa pregunta. Ni el reloj, ni el viento, ni la respiración. Alaric se quedó quieto. Asher se quedó quieto. Barrett se quedó quieto. Incluso Declan en algún lugar detrás de ellos se quedó quieto. Todos miraron a Genevieve porque la pregunta de Millie no era una acusación, no era un arma, no era una estrategia. Era solo la pregunta de una niña que realmente quería entender. Y esa simplicidad atravesó cada capa de armadura que Genevieve había usado todo el día. La cara de Genevieve cambió por primera vez. No técnica, no actuación, no una táctica defensiva. Sus ojos parpadearon rápidamente. 2 veces. 3 veces. La comisura de su boca tembló como una cuerda tocada en la nota equivocada. Y esa barbilla levantada bajó solo un poco, pero lo suficiente para que Alaric viera algo parpadear detrás de sus ojos. Algo que podría haber sido arrepentimiento, o podría haber sido el dolor de alguien viendo la consecuencia real de lo que había hecho reflejada en los ojos más claros del mundo. Son buenos niños, susurró ella. Su voz se quebró en la última palabra, solo una pequeña fractura, pero suficiente para que Alaric supiera que era la frase más verdadera que Genevieve Hale había dicho en todo el día, y tal vez lo más verdadero que había dicho en 18 meses. Luego se agachó, tomó las 2 maletas, una en cada mano, y salió por la puerta. No abrazó a los niños. No dijo otra palabra a Alaric. No miró hacia atrás. Sus tacones resonaron uniformemente en los escalones de piedra. Bajaron por el camino de grava, a través de la puerta de hierro, hacia el taxi que esperaba. La puerta se cerró, el motor se elevó en un suave gruñido y el auto comenzó a alejarse. Se encogía lentamente en la calle inclinada de Beacon Hill, hasta que no fue nada más que 2 tenues luces traseras rojas en la oscuridad que se estaba asentando. Y luego esas 2 luces desaparecieron en la curva, y Genevieve Hale salió de sus vidas en el mismo silencio que había usado para esconder tanto dentro de esta casa. Asher y Millie se quedaron en la puerta, mirando hasta que las luces traseras del taxi desaparecieron por completo. Ninguno de los dos lloró. Ninguno de los dos dijo una palabra. Millie solo presionó al señor Oso un poco más fuerte contra su pecho, y Asher solo se paró un poco más derecho, como si un niño de 4 años estuviera tratando de cargar parte de un peso que ningún niño debería tener que sostener jamás. Alaric levantó a Millie con un brazo, tomó la mano de Asher con el otro y caminó de regreso a la casa. Cerró la pesada puerta de roble y giró la cerradura. El clic resonó en el pasillo silencioso como un punto al final de una oración. En el camino hacia las habitaciones, por el largo pasillo bordeado con las pinturas que Catherine había elegido y las alfombras que ella había amado, Asher sostuvo la mano de su padre más fuerte de lo habitual. El niño no preguntó nada. No lloró, no habló sobre la abuela, no preguntó si ella volvería, no habló sobre la bodega de vinos o la oscuridad o nada en absoluto. Solo se aferró con toda su pequeña mano, 5 dedos cerrándose alrededor de 2 de los de su padre. Y Alaric le devolvió el apretón con la mano que había firmado contratos por valor de cientos de millones de dólares. La mano que había agarrado cosas mucho más peligrosas en habitaciones mucho más oscuras. Y sin embargo, nunca, ni una vez en su vida, había sostenido nada tan importante como la pequeña mano que apretaba la suya en este momento. La primera noche sin Genevieve en la casa, Alaric no durmió. La cama tamaño king en el dormitorio principal, la cama en la que había dormido solo durante 18 meses desde que Catherine se fue, ahora tenía a 3 personas. Millie yacía en el medio, con su pulgar metido en la boca. El señor Oso encajado apretado entre su brazo y su pecho, sus ojos cerrados, pero sus pestañas aún temblaban como si incluso en sueños estuviera haciendo guardia. Asher yacía presionado contra el lado derecho de su padre, su espalda ajustada contra la cadera de Alaric. No porque tuviera frío,
sino porque necesitaba sentir que su padre todavía estaba allí, todavía era real, todavía no desaparecía de la forma en que su madre había desaparecido. Alaric yacía boca arriba, con los ojos abiertos, mirando el techo en la oscuridad. Escuchaba la respiración de sus dos hijos, pequeña y superficial, a veces rota por un sollozo inconsciente, y los vigilaba con el mismo enfoque absoluto que una vez había usado para proteger un imperio, para proteger líneas navieras, para proteger tratos por valor de cientos de millones. Excepto que esta noche, lo que estaba protegiendo cabía dentro de sus brazos, más ligero que cualquier contrato que hubiera firmado jamás, y más precioso que todos ellos combinados. La segunda noche, a las 2 de la mañana, Millie despertó con un grito que desgarró la quietud de la casa. Ella regresó. La abuela viene. Se sentó de golpe, con los ojos muy abiertos, pero sin ver realmente. Su cuerpo temblaba, ambas manos arañando el aire como si buscaran algo a qué aferrarse. Alaric encendió la lámpara de la mesita de noche de inmediato. La luz cálida inundó la habitación y hizo retroceder la oscuridad, y levantó a Millie en su regazo. La presionó contra su pecho, dejando que el latido de su corazón, constante y lento, viajara hacia ella a través de la tela delgada de sus pijamas. Se ha ido, cariño. Fue solo un sueño. Se ha ido y no va a volver. Millie enterró su cara en el cuello de su padre, sus deditos agarrando el cuello de su camisa, y preguntó con una voz temblorosa obstruida por las lágrimas: ¿pero qué pasa si viene cuando estás dormido? Alaric besó la parte superior de la cabeza de su hija, el aroma a champú de niños y lágrimas secas, y dijo: entonces me despertaré y le diré que se vaya de nuevo. Siempre te protegeré. Asher había estado despierto desde que Millie gritó, pero el niño no habló, solo se quedó allí mirando a su padre sostener a su hermana. Y cuando la habitación finalmente se calmó, cuando Millie se había quedado dormida de nuevo contra el pecho de Alaric, Asher se acercó poco a poco. Puso su pequeña mano en el brazo de su padre, como si quisiera decir que él también tenía miedo. Pero no lo diría en voz alta porque era el hermano mayor, y se suponía que los hermanos mayores no tenían miedo. La tercera noche Asher despertó a las 4 de la mañana. Se sentó en la oscuridad, miró hacia abajo a la sábana y su cuerpo se puso rígido. La sábana estaba mojada. Alaric abrió los ojos en el momento en que sintió movimiento a su lado. En la luz tenue que se derramaba desde el pasillo a través de la rendija de la puerta, vio la cara de Asher, sonrojada, ojos brillando con lágrimas, labio inferior mordido fuertemente para mantener el sonido adentro. El niño de 4 años no había mojado la cama en más de un año, y la vergüenza en su cara, una vergüenza demasiado pesada para un niño pequeño, hizo que Alaric quisiera rebobinar el tiempo y cambiar todo desde el día que dejó entrar a Genevieve en esta casa. Pero no podía rebobinar el tiempo, así que hizo lo único que podía. Se sentó, encendió una luz suave y dijo con la voz más normal que pudo manejar. No con lástima, no preocupado, no haciéndolo más grande de lo que era, simplemente normal. Oye, amigo, está bien. Esto pasa, no es gran cosa. Cambiemos las sábanas. De acuerdo. Levantó a Millie, todavía profundamente dormida, hacia un lado. Quitó las sábanas viejas, puso unas limpias, cambió la ropa de Asher, todo envuelto en una quietud gentil. Y cuando todo estuvo limpio de nuevo, atrajo a Asher cerca, alisó el cabello del niño y dijo: eres muy valiente, lo sabes. Estoy muy orgulloso de ti. Asher no habló, pero se acurrucó contra su padre, y por primera vez en 3 noches, se volvió a dormir sin estar rígido como una tabla. La cuarta noche, todo todavía se sentía pesado. Alaric yacía en la oscuridad escuchando a sus hijos respirar, y por primera vez en su vida se preguntó si era capaz de esto. Si un hombre que había aprendido a dirigir el bajo mundo con frialdad y cálculo podía aprender a curar heridas que no se pueden ver, heridas que viven dentro de los corazones de 2 niños pequeños. Se estaba hundiendo en ese pensamiento cuando Millie se movió, se volvió hacia él y habló. No un llanto,
no un grito, no el nombre de su abuela dentro de una pesadilla. Una oración, la más larga que había dicho después de una semana de silencio. Y no tenía nada que ver con el miedo, nada que ver con la oscuridad o el sótano o su abuela en absoluto. Papi, ¿la señorita Josie se va a quedar? Alaric se volvió hacia su hija en la oscuridad. Los ojos de Millie estaban abiertos, claros, mirándolo con algo que no había visto en ella durante semanas. No miedo, no preocupación, sino esperanza. Esta era la primera vez que Millie pedía la presencia de alguien además de su padre. La primera vez que mostraba que en su pequeño mundo, que había sido sacudido hasta sus raíces, había alguien más allá de él a quien quería conservar. Alaric miró hacia la puerta donde la sombra de Josie acababa de pasar después de poner 2 vasos pequeños de agua en la mesita de noche para los niños. Silenciosa, gentil, sin esperar que le agradecieran. Sí, cariño. Ella se queda. Millie sonrió. Solo un poco, solo la comisura de su boca levantándose, pero fue la primera sonrisa desde esa tarde en el parque. Y fue suficiente para hacer creer a Alaric que tal vez, solo tal vez, las cosas estarían bien. A la mañana siguiente, Alaric llamó a Declan a las 6 y dijo 3 cosas. Pasa todas las reuniones de esta semana a otra persona. Cancela el viaje a Atlantic City. Y no pases ninguna llamada de trabajo a su número personal a menos que alguien se esté muriendo. Declan no preguntó por qué, solo dijo, entendido, jefe, y colgó. Entonces Alaric Thornton, el hombre al que la mitad de la ciudad de Boston temía, entró a la cocina y por primera vez en su vida intentó hacer el desayuno para sus hijos con sus propias manos. El resultado fueron 2 rebanadas de pan quemadas hasta quedar negras, huevos fritos cocinados demasiado tiempo y rizados como plástico deformado, y un tazón de cereal con tanta leche que se derramó sobre la mesa. Lo sirvió todo y lo puso frente a los niños con la cara más seria que pudo manejar. Asher miró el plato, miró a su padre, miró de nuevo al plato. Entonces el niño dijo, completamente sincero, «Papi, está quemado». Millie siguió la mirada de su hermano, miró el huevo doblado y recocido, y luego hizo algo que Alaric no se había atrevido a esperar escuchar de nuevo tan pronto. Ella se rió. Una risita pequeña y temblorosa, como si su boca hubiera olvidado cómo hacerlo y estuviera practicando desde el principio. Pero era risa, risa real. Y Alaric se rió también. Y Asher se rió también. Y la risa se extendió por la cocina, llenando los rincones oscuros donde había estado ausente por demasiado tiempo. Y fue el sonido más hermoso que esta casa había escuchado desde el día que Catherine murió. La clínica de la doctora June Everett estaba en el segundo piso de un edificio antiguo en Cambridge, a unos 20 minutos en auto de la mansión de Beacon Hill. Y en el momento en que Alaric entró, pudo notar que todo en esa habitación había sido elegido a propósito. Las paredes estaban pintadas de un amarillo pálido, cálido sin ser fuerte. Los juguetes estaban arreglados ordenadamente en estantes bajos, al alcance de los niños pequeños, pero no tantos que abrumaran la vista. Un sillón suave descansaba junto a una gran ventana que daba a una fila de arces cambiando de color. Este era un lugar diseñado para hacer que los niños se sintieran seguros. Y Alaric, que había pasado toda su vida construyendo fortalezas de dinero y poder, se dio cuenta de que nunca había aprendido a construir este tipo de fortaleza. La doctora Everett era una mujer de unos 50 años con cabello corto, salpicado de gris, ojos tranquilos pero agudos. El tipo de persona que cuando te mira a los ojos, sabes que ha escuchado miles de historias desgarradoras y ninguna de ellas la ha vuelto insensible. La primera sesión duró 1 hora. Alaric se sentó afuera en la sala de espera todo el tiempo, sus manos entrelazadas, su pie golpeando ligeramente contra el piso. Cuando la puerta se abrió y los niños salieron corriendo, luciendo más normales de lo que él esperaba, la doctora Everett le hizo señas para que entrara. Señor Thornton, sus hijos han pasado por un trauma psicológico significativo, dijo ella claramente, sin rodeos, sin suavizarlo. Y Alaric respetó eso porque odiaba los desvíos más que casi cualquier cosa. Inestabilidad, miedo, aislamiento.
Esas cosas dejan marcas que el tiempo no borra por sí solo. ¿Estarán bien? ¿Con tiempo, consistencia y una sensación de seguridad? Sí. Los niños son notablemente resilientes, pero necesitan una figura femenina en la que confíen, alguien estable, alguien que siempre esté ahí. Ella hizo una pausa, mirando a Alaric con el tipo de mirada que le decía que estaba sopesando cuánto decir. Y por lo que observé hoy, ya tienen a alguien así. Alaric no preguntó a quién se refería. Él lo sabía. Esa noche, después de que los niños se durmieron, después de que Asher finalmente soltó la mano de su padre y cerró los ojos, después de que Millie dejó de chuparse el dedo y, sosteniendo al señor oso, se deslizó hacia el sueño más tranquilo que había tenido desde la primera noche. Alaric se sentó solo en su estudio. El whisky en el vaso sobre su escritorio todavía estaba lleno. El hielo derretido hacía mucho tiempo. Y simplemente se sentó allí mirando la luz de la lámpara derramarse sobre la pared donde colgaba su foto de boda con Catherine. Dos jóvenes sonriendo brillantes, sin saber aún cuánto les daría el destino y cuánto les quitaría. Un golpe suave lo sacó de sus pensamientos. Josie estaba parada en la puerta sosteniendo una taza de café y parecía vacilante, como si no estuviera segura de tener derecho a entrar en este espacio privado suyo. Pensé que podría necesitar café, dijo ella. Luego se corrigió de inmediato. Señor, quiero decir, pensé que podría necesitar café. Alaric tomó la taza, luego señaló la silla frente a él. Siéntate, Josie. Ella se sentó, con ambas manos en su regazo, espalda recta, todavía llevando la postura de una empleada sentada ante su empleador. Y Alaric se dio cuenta de que aunque ella había arriesgado todo para proteger a sus hijos, aunque los niños sostenían su mano de la forma en que sostendrían la de una madre, Josie todavía no sabía cuál era su verdadero lugar en esta casa. Josie, ¿puedo preguntarte algo personal? ¿Por qué te importa tanto? Podrías haber renunciado, encontrado un trabajo más fácil. Irte. Josie guardó silencio. Miró por la ventana donde las luces de la calle de Beacon Hill se filtraban a través de las ramas y hacían parches de luz danzantes en el vidrio. Y Alaric pudo ver que ella estaba decidiendo no si hablar, sino cuánto. Qué tan profundo estaba dispuesta a abrirse. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años, dijo ella, su voz tranquila pero firme. La voz de alguien que se había contado esta historia a sí misma demasiadas veces en su propia cabeza y casi nunca la había dicho en voz alta a nadie más. Cáncer. Y mi papá, él no supo cómo enfrentarlo. Bebía. Se enojaba. Mi hermano y yo solíamos escondernos en el armario por la noche, cubriéndonos los oídos, rezando para que todo parara. Josie, cuando vi el miedo en los ojos de Asher, continuó ella, y ahora su mirada fue directo a Alaric, no a un empleador, no a un jefe de la mafia, sino a un padre sentado aquí porque sus hijos habían sido lastimados. Cuando vi a Millie sosteniendo ese oso de peluche como si fuera la única cosa manteniéndola viva, me vi a mí misma. Vi a mi hermano. Vi a 2 niños de 6 y 4 años escondiéndose en un armario en un pequeño pueblo de Virginia Occidental donde nadie vino a salvarlos. Ella tomó aire. No podía irme. Tenía que ser la persona que deseé que hubiera aparecido para salvarnos en ese entonces. El silencio se asentó en la habitación, pero no el silencio pesado del parque antes. Un tipo más ligero, el tipo que sucede cuando dos personas acaban de compartir algo tan real que no necesita ser llenado con más palabras. Alaric miró a Josie, y por primera vez desde que ella había entrado a su casa hace 2 meses, con un uniforme azul pálido y los ojos bajos, realmente la vio. No una sirvienta, no un miembro del personal. Un ser humano al que la vida había doblado, y ella se había puesto de pie de nuevo. Y en lugar de volverse amargada, eligió convertirse en la protectora de niños que no tenía obligación de proteger. Recordó que Kate dijo algo una vez, solo una vez, en una noche lluviosa, cuando yacían en la cama hablando de nada y de todo, de la forma en que lo hacen las parejas jóvenes casadas. Las personas más valientes son las que han sido lastimadas y aún así eligen proteger a alguien más. No recordaba por qué Kate lo dijo. No recordaba el contexto,
pero recordaba cada palabra porque en ese momento había pensado que su esposa estaba hablando de alguien en un libro o una película. Ahora sentado aquí mirando a Josie Whitfield, entendió que Kate había estado hablando de personas como ella. Josie, dijo él, y su voz era más suave de lo que Declan o Barrett o cualquiera en su mundo había escuchado jamás. Creo que es hora de que dejes de llamarme, señor Thornton. Somos familia ahora. Llámame Alaric. Ella lo miró y su sonrisa no fue la sonrisa cortés de una empleada. No fue la sonrisa cuidadosa de alguien tratando de mantener distancia, sino una sonrisa real, ligera y cálida. La sonrisa de alguien a quien acababan de dar algo que no sabía que le faltaba. Un lugar al que pertenecer. Está bien. Alaric. 3 meses pasaron y la vida en la casa de Beacon Hill encontró lentamente un nuevo ritmo. Un ritmo que Alaric no se dio cuenta de que había estado anhelando hasta que finalmente llegó. Millie comenzó a dibujar de nuevo. Dibujos con crayones llenos de sol y flores y figuras de palitos tomadas de la mano pegados por toda la puerta del refrigerador. Y cada nuevo dibujo era una pequeña prueba de que el mundo dentro de su mente se estaba iluminando. Asher dejó de prepararse tan fuerte para el impacto. El niño todavía protegía a su hermana, pero ya no hacía guardia como un centinela. Comenzó a permitirse jugar, discutir, incluso hacer berrinche de la forma en que lo hace un niño normal de 4 años. Josie se convirtió en la columna vertebral silenciosa de la familia. Sabía exactamente cómo le gustaba el desayuno a Asher, qué canción necesitaba Millie antes de dormir, cuándo abrazarlos y cuándo dejarlos encontrar sus propios pies de nuevo. La terapia con la doctora Everett ocurría regularmente 2 veces por semana, y la doctora dijo que el progreso era genuinamente alentador. Alaric comenzó a creer que la tormenta había pasado, que la parte más difícil había quedado atrás, que su familia finalmente podía avanzar. Entonces su teléfono vibró en una tarde cualquiera de martes mientras estaba sentado en el patio trasero viendo a Josie enseñar a Millie cómo pintar una mariposa con acuarelas. El número entrante era desconocido. Señor Thornton, usted no me conoce, dijo una voz de mujer al otro lado, joven, temblando ligeramente. La voz de alguien tratando de mantener la calma pero fallando en ocultar que tenía miedo. Mi nombre es Paige Holbrook. He sido la asistente personal de Genevieve Hale durante los últimos 6 meses. Renuncié la semana pasada porque no podía seguir siendo parte de lo que ella está planeando. Alaric se levantó de su silla y caminó unos pasos lejos de los niños, su voz bajando por instinto, el reflejo de años pasados discutiendo cosas no destinadas a otros oídos. ¿Qué plan? No por teléfono. ¿Puedo reunirme con usted en persona? Tengo documentos. Se reunieron la tarde siguiente en un pequeño café en Back Bay. El tipo con un rincón escondido y luz suave que los bostonianos usan para conversaciones que no quieren que se escuchen. Paige Holbrook tenía 29 años, cabello castaño atado ordenadamente hacia atrás, sin maquillaje, un abrigo oscuro. Desde el momento en que se sentó, siguió mirando la puerta de vidrio como si esperara que alguien entrara y la atrapara. Ella puso una carpeta de documentos sobre la mesa y comenzó a hablar. Genevieve Hale no aceptó la derrota. No se retiró después de la noche en que fue expulsada de Beacon Hill. Se replegó, reunió fuerzas y comenzó a construir un plan que Paige dijo que había sido preparado tan meticulosamente como una campaña militar. Contrató a 2 investigadores privados para indagar sobre Alaric, para revisar cada rincón de su vida, buscando cualquier cosa que pudiera usarse en su contra. Drogas, escándalo, cualquier pecado, no importa cuán pequeño. Contrató a un hacker para intentar entrar en sus registros financieros personales. Contactó a todos los que habían trabajado para él en los últimos 5 años, buscando testimonios dañinos. ¿Y qué encontró?, preguntó Alaric. Incluso entonces Paige pareció sorprendida. Nada, dijo Paige, y había confusión genuina en su voz. Su vida personal es tan limpia que ella no lo creyó. Hizo que los investigadores revisaran 2 veces. La expresión de Alaric no cambió, pero dentro de su mente la ironía estaba clara. El jefe más poderoso de la costa este, con una vida privada más limpia que la mayoría de los hombres de negocios respetables en esta ciudad,
porque Alaric había aprendido hace mucho tiempo que en su mundo, la debilidad personal mata más rápido que las balas. Así que cambió de táctica, continuó Page, su voz más baja ahora. Cuando no pudo encontrar evidencia real, comenzó a crear evidencia falsa. Page abrió la carpeta. Adentro había archivos, correos electrónicos impresos, capturas de pantalla de mensajes. Genevieve había preparado documentos falsificados implicando que Alaric tenía un problema de adicción. Contrató a una actriz para hacerse pasar por una ex empleada dispuesta a afirmar que Alaric la había acosado. Construyó una narrativa completa de muchas piezas fabricadas, cada una inofensiva por sí sola, pero juntas lo suficientemente fuertes para destruir. Pero eso no es lo que me hizo renunciar, dijo Page, y tragó saliva con dificultad, mirando hacia la mesa, luego hacia arriba de nuevo, sus ojos brillando con algo entre miedo y asco. Cuando me contó el plan final, no pude hacerlo más. ¿Cuál es el plan final? Ella iba a inventar la acusación más seria posible. El tipo de acusación que una vez que se hace, los niños son separados de su padre inmediatamente. Sin preguntas, sin verificación primero. Ella ya había comenzado a preparar el terreno, construyendo un archivo falso, creando un rastro de papel, contactando a gente que dirá cualquier cosa si se les paga lo suficiente. Alaric no dijo nada por 10 segundos. 10 segundos que Page contó latido por latido porque el silencio del hombre frente a ella era más pesado que cualquier reacción que hubiera imaginado. No mostró ira por fuera. No golpeó la mesa. No maldijo. Sus ojos se quedaron en la taza de café frente a él, y la única señal de la tormenta interior era la línea dura de su mandíbula, la tensión en sus sienes, la blancura de sus nudillos contra la mesa. Eso no era miedo. Eso era asco. El asco más puro que un padre puede sentir cuando se da cuenta de que alguien está tratando de usar a sus hijos como un arma. ¿Por qué me estás contando esto? Page encontró sus ojos y su voz era más firme de lo que había sido en cualquier punto de la conversación. Porque vi fotos de sus hijos, fotos de la escuela, fotos en el archivo que los investigadores recolectaron. Se veían felices, se veían seguros, y no puedo ser la persona que ayude a destruir eso. Alaric reunió toda la pila de documentos, se puso de pie y le dijo dos cosas a Page antes de irse del café. Primero, gracias. Hiciste lo correcto. Segundo, si ella te contacta después de hoy, te llamaba este número. Puso la tarjeta de negocios de Declan sobre la mesa. Alguien se encargará. En el camino de regreso, Alaric llamó a Declan. Sus instrucciones fueron breves, frías y precisas. Reúne cada pieza de evidencia de la actividad de Genevieve en los últimos 3 meses. Contrata al mejor abogado de Boston para preparar una orden de restricción y asegúrate de que cada movimiento que haga de ahora en adelante esté documentado. Declan no hizo otra pregunta, solo dijo, entendido, y comenzó a trabajar. Pero Alaric no sabía que mientras estaba sentado en ese café de Back Bay, escuchando a Paige Holbrook, Genevieve Hale había tomado su teléfono e hizo una llamada anónima a los servicios de protección infantil de Boston, y ella se había movido primero antes de que él pudiera. 2 semanas después de la reunión con Paige Holbrook, en una mañana cualquiera de jueves, mientras Alaric estaba sentado en la mesa de la cocina, viendo a Asher practicar escribir letras y a Millie colorear su dibujo más nuevo, sonó el timbre. Barrett revisó la cámara de seguridad primero. Luego se volvió hacia Alaric con la mirada que solo usaba cuando la situación no era del tipo que podía manejarse con un puño o un arma. Una mujer, señor, tiene una placa de empleada estatal. Alaric sintió que su estómago se apretaba, pero su cara no cambió porque había estado esperando este golpe desde la noche que Paige le contó sobre el plan final de Genevieve. Simplemente no había pensado que vendría tan rápido. La mujer en la puerta se llamaba Constance Riggs, una trabajadora de servicios de protección infantil de la ciudad de Boston. En algún lugar en sus 40, cabello negro recogido ordenadamente hacia atrás, un abrigo gris, una carpeta bajo el brazo y ojos que barrían el pasillo de Beacon Hill con una atención profesional que no perdía nada. Señor Thornton,
Soy Constance Riggs de Servicios de Protección Infantil. Recibimos un reporte anónimo con respecto a las condiciones de vida de sus hijos. Ella hizo una pausa, y en esa pausa, Alaric pudo ver que no estaba cómoda. No porque tuviera miedo, sino porque había hecho esto el tiempo suficiente para notar la diferencia entre un reporte real y un arma. Sin embargo, el procedimiento era el procedimiento. El reporte alega negligencia, sustancias ilegales en el hogar y preocupaciones sobre la seguridad de los niños. Alaric tomó aire, lento y controlado, y abrió la puerta más. Por favor, entre, revise cualquier cosa que necesite. Y en ese momento, mientras Constance Riggs cruzaba el umbral de la casa que se sentaba frente al imperio subterráneo más grande de la costa este de los Estados Unidos, Alaric entendió que esta era una batalla más peligrosa que cualquier guerra territorial que hubiera peleado jamás. Porque si esta mujer descubría quién era él realmente, si cualquier hilo conectando a Alaric Thornton, el padre, con Alaric Thornton, el jefe, era expuesto, no solo perdería a sus hijos, lo perdería todo. Pero Constance Riggs no había venido a investigar su negocio. Había venido a ver si dos niños estaban seguros, y esa era la única inspección que Alaric estaba seguro de que podía pasar. Durante las siguientes 3 horas, Riggs se movió por cada habitación de la casa. Las habitaciones de los niños limpias, camas hechas, dibujos de Millie pegados a las paredes, estantes llenos de libros de cuentos que Josie les leía cada noche. La cocina, el refrigerador abastecido con comida fresca, las puertas de los gabinetes cubiertas en docenas de dibujos con crayones que Millie le había dado a su padre y a Josie, el cuarto de juegos, juguetes ordenados, luz natural entrando a través de grandes ventanas. El patio, donde Asher perseguía una pelota y Millie se sentaba en el pasto, dibujando con tiza. Riggs habló con los niños, gentil, sin presión, y Alaric se paró lo suficientemente lejos para no influenciarlos, pero lo suficientemente cerca para escuchar. Asher respondió clara y confiadamente, hablando sobre la escuela, amigos y el desayuno que su papá cocinaba que se quema todo el tiempo, pero es muy divertido. Millie dijo menos, pero cuando Riggs preguntó si le gustaba estar en casa, Millie corrió a la cocina y regresó con un dibujo de crayón. 4 figuras de palitos frente a una casa, la más alta en negro, la de al lado en azul y 2 pequeñas en el medio. Esta es mi familia, dijo Millie, y señaló a la figura en azul. Esta es Mamie Josie. Riggs miró el dibujo, luego miró a Josie parada en la puerta de la cocina, y Alaric vio la expresión en la cara de la trabajadora cambiar solo ligeramente de profesionalismo neutral a algo cercano a la comprensión. Riggs entrevistó a Alaric y a Josie por separado. Preguntó sobre rutinas diarias, nutrición, sueño, terapia, y ellos respondieron consistentemente. No porque hubieran ensayado, sino porque vivían la misma vida con los niños todos los días y no tenían nada que fabricar. Finalmente, Riggs se sentó con Alaric en la sala de estar, su carpeta cerrada, y dijo, «Señor Thornton, no encontré ninguna evidencia que apoye las alegaciones en el reporte. Sus hijos están sanos, felices y bien cuidados. El hogar está limpio y seguro. Tanto usted como la señorita Whitfield demuestran un compromiso profundo con los niños». Alaric asintió, pero sabía que la historia no terminaba ahí. Y efectivamente, Riggs continuó. Sin embargo, necesito advertirle. Quien haya presentado este reporte conoce bien a su familia. Los detalles son demasiado específicos, demasiado precisos para ser aleatorios. Esta es alguien familiarizada con su hogar. Ella hizo una pausa. Y en mi experiencia, este tipo de persona no se detiene en un intento. Alaric acompañó a Riggs a la puerta, le estrechó la mano, le agradeció por su profesionalismo y esperó hasta que su auto estuvo fuera de vista. Luego llamó a Declan. 24 horas después, el mejor abogado de Boston presentó una petición para una orden de restricción ante la corte, adjuntando el conjunto completo de materiales que Paige Holbrook había proporcionado. Correos electrónicos contratando investigadores, facturas pagando a un hacker, mensajes con una actriz contratada, borradores de acusaciones falsas que Genevieve había escrito. Todo presentado ordenadamente,
nítidamente, imposible de negar. 48 horas después de eso, Genevieve Hale abrió la puerta de su nueva casa en Back Bay y encontró un sobre en el escalón delantero, sin nombre de remitente. Adentro había una copia completa de todo el archivo de su conspiración. Página por página, cada correo, cada mensaje, cada transacción, y en la página final, una línea escrita a mano en tinta negra. Esta es tu última advertencia. No habrá una próxima vez. No era una amenaza vacía. Genevieve Hale había vivido lo suficiente y sabía lo suficiente sobre su yerno para entender que cuando Alaric Thornton decía que no habría una próxima vez, lo decía de la manera más literal posible. No hubo llamadas de Genevieve después de eso. No más reportes, no investigadores, no hackers, no actores contratados. Ella se desvaneció de sus vidas tan silenciosamente como una puerta cerrándose por última vez. Y esta vez se cerró para siempre. Después de que la amenaza de Genevieve terminó, la casa de Beacon Hill se volvió tranquila por primera vez de una manera que era real. No la tranquilidad tensa de los meses anteriores, cuando todos esperaban el siguiente golpe, sino la tranquilidad aliviada de una familia aprendiendo a respirar de nuevo. Y dentro de esa tranquilidad, Alaric comenzó a notar cosas que había estado demasiado ocupado, demasiado preocupado, demasiado enfocado en la protección para ver. Notó que Josie sabía que a Asher le gustaba la leche tibia antes de dormir, no fría. Notó que ella se había enseñado a sí misma 2 canciones de cuna que Catherine solía cantar a los niños. No sabía dónde las había aprendido. Tal vez de la vieja lista de reproducción de Kate, todavía guardada en la tableta en la sala de estar. Y ella las cantaba cada noche con una voz que no era perfecta, pero lo suficientemente familiar para que Millie pudiera cerrar los ojos sin necesitar su pulgar. Notó que cada mañana Josie despertaba antes que todos para hacer el desayuno. Y cada noche ella era la última en apagar las luces después de revisar a los niños una última vez. Y entre esos 2 momentos, ella llenaba la casa con algo para lo que Alaric no podía encontrar la palabra exacta. Hasta una noche cualquiera de martes cuando pasó por la habitación de Millie y se detuvo. Josie estaba sentada en el borde de la cama, cantando suavemente, sus manos alisando el cabello de Millie. La cálida luz amarilla de la noche caía sobre el cabello castaño de Josie, su cara al natural. Sus ojos bajaron hacia la niña con una expresión que Alaric había visto antes en otra mujer, en Catherine, la expresión de una madre. Él se apoyó contra el marco de la puerta, sin entrar, sin hablar, solo parado allí y sintiendo su corazón latir de una manera que pensó que había olvidado para siempre desde esa noche lluviosa en la Interestatal 93. Y esa comprensión fue tanto hermosa como aterradora. Porque Alaric Thornton, un hombre que no temía a las balas, no temía a los enemigos, no temía a la oscuridad del mundo en el que vivía, tenía miedo de abrir su corazón, miedo de que si se permitía amar de nuevo, el universo se lo arrancaría de las manos de la forma en que lo había hecho con Kate. Pero también sabía que hay cosas más aterradoras que la pérdida, y una de ellas es estar al lado de la felicidad y no atreverse a tocarla. Una semana después, tarde en la noche, los niños estaban dormidos. Josie estaba sentada en la mesa de la cocina, con ambas manos alrededor de una taza de té, revisando los ejercicios que la doctora Everett había asignado a los niños esta semana. Alaric entró, se sirvió un vaso de agua, se apoyó contra el mostrador y dijo con la voz más ordinaria que pudo manejar, como si estuviera discutiendo el horario de reuniones de mañana. Josie, deberíamos casarnos. Josie casi dejó caer su té. Miró hacia arriba, con los ojos muy abiertos, buscando en su cara cualquier señal de que él estuviera bromeando. Pero no la encontró porque Alaric nunca bromeaba cuando usaba ese tono. ¿Qué? Alaric sacó la silla frente a ella y explicó. Razones legales. Si estuvieran legalmente casados, la custodia sería más fuerte. Cualquiera que intentara desafiar la estabilidad de esta familia, Genevieve o cualquier agencia, golpearía un muro legal que era mucho más difícil de romper. Una familia completa, 2 padres, terreno sólido, sin brechas. Terminó de hablar.
Josie se quedó callada, y en ese silencio Alaric vio algo cambiar en su cara. Solo un parpadeo, tan rápido que la mayoría de la gente se lo habría perdido. Pero Alaric había pasado su vida leyendo a la gente, y no se perdía nada. Los ojos de Josie bajaron. La comisura de su boca se suavizó hacia abajo, y él se dio cuenta de que era decepción. No decepción por la propuesta, sino decepción por la razón detrás de ella. Ella pensaba que esto era un arreglo, un contrato, un movimiento estratégico de un jefe para proteger un imperio. Correcto, dijo Josie, su voz tranquila, controlada. La voz que había usado durante meses para esconder sus verdaderos sentimientos detrás de un caparazón profesional. Eso tiene sentido para los niños. Dejó su té y comenzó a levantarse. Alaric tomó su mano, gentilmente, no tirando, no restringiendo, solo poniendo su mano sobre la de ella y dejándola allí cálida y firme. Y Josie se detuvo a medio camino, miró hacia abajo a sus manos, luego levantó sus ojos a los de él. Esa es la razón sensata, dijo Alaric, pero no te he dicho la verdadera razón. Josie se volvió a sentar lentamente. La verdadera razón es que te amo. No sé exactamente cuándo sucedió. Tal vez fue cuando te arrodillaste en la tierra y protegiste a mis hijos. Tal vez fue cuando te escuché cantar las canciones que Catherine solía cantar y me di cuenta de que las habías aprendido solo para que Millie pudiera dormir. Tal vez fue en los 1000 pequeños momentos cuando convertiste esta casa de una fortaleza fría en un hogar de nuevo. Te amo, Josie. No porque te necesite, sino porque eres la mejor persona que he conocido. Lágrimas cayeron de los ojos de Josie. No se las secó, no se dio la vuelta. Dejó que cayeran de la forma en que Alaric había dejado caer sus propias lágrimas en el parque ese día. Porque a veces esconder la emoción no es fuerza, es desperdicio. Te amo, dijo ella, su voz quebrándose pero clara. Y amo a los niños como si fueran míos, porque son míos. 3 meses después, se casaron en una pequeña capilla en Beacon Hill, en una tarde de sábado en junio. La luz del sol entraba sesgada a través de los vitrales y ponía oro y azul a través del piso de piedra. Sin gran ceremonia, sin cientos de invitados, sin exhibición, solo las personas que importaban. Declan estaba parado detrás de Alaric como su padrino. La doctora Everett estaba sentada en la primera fila. Barrett estaba parado junto a la puerta por hábito, haciendo guardia. Aunque hoy no había amenaza excepto el riesgo de que llorara antes que la novia. Asher llevaba una pequeña almohada de terciopelo sosteniendo los anillos. Su cara tan seria que hubieras pensado que estaba guardando códigos de lanzamiento nuclear en lugar de 2 bandas de oro. Millie esparcía pétalos de flores y esparció tantos que el pasillo parecía haber sido golpeado por una tormenta de pétalos. Y sonrió todo el tiempo. La sonrisa más amplia que alguien en esa habitación había visto jamás en su cara. Los votos fueron cortos. Alaric dijo, entraste en nuestras vidas con un uniforme azul y te convertiste en el corazón de esta familia. Josie dijo, prometo que amaré a tus hijos como a los míos, porque son míos, y prometo que te amaré con todo lo que tengo. Todos los días. Todos los días. Cuando se besaron, Asher y Millie no esperaron permiso. Corrieron hacia adelante. Asher envolvió sus brazos alrededor de la cintura de su padre. Millie abrazó la pierna de Josie, y el peso repentino envió a los 4 cayendo en un montón de risas en medio del pasillo de la capilla. Vestido de novia arrugado, flores esparcidas por todas partes y risas elevándose. El tipo que nadie fuerza. Simplemente estalla de 4 personas que acaban de convertirse oficialmente en una familia. Barrett Sullivan, ex Fuerzas Especiales, 1,90 m, casi 100 kilos. Un hombre que había enfrentado los peores horrores que un campo de batalla puede arrojar a un ser humano sin parpadear, se paró atrás, levantó silenciosamente el dorso de su mano para secarse los ojos, y nadie en la habitación fingió que no lo vio. 2 años después de la boda, la casa en Beacon Hill se había convertido en un lugar completamente diferente de la fortaleza fría en la que Alaric una vez vivió solo después de que Kate murió. Asher, ahora de 6 años, era un niño pequeño enérgico y agudo,
cuya boca nunca dejaba de preguntar por qué. Sobre todo, desde por qué llueve hasta por qué Barrett es tan grande. Y aunque todavía llevaba el instinto de proteger a su hermana, ya no era el instinto de supervivencia apretado de antes. Se había suavizado en el tipo ordinario de protección que comparten los hermanos en todas partes. El tipo que incluye robar el control remoto de la televisión, comer el último pedazo de pastel antes de que su hermana se dé cuenta, y luego devolverlo cuando Millie hace pucheros. Las pesadillas se habían ido hacía mucho tiempo. Asher dormía profundamente cada noche en su propia habitación. Ya no necesitaba sostener la mano de nadie. Ya no revisaba las cerraduras. Ya no necesitaba escuchar la respiración de su padre a su lado antes de atreverse a cerrar los ojos. Millie, de 5 años, ya no se chupaba el dedo. Dibujaba todos los días, dibujos llenos de sol y arcoíris y familias de figuras de palitos de crayón que ahora cubrían una pared entera en la cocina, en capas una sobre otra en orden cronológico, como el documental dibujado a mano de un niño sobre una familia sanando. El señor oso todavía estaba en la cama de Millie, descansando ordenadamente en su almohada, pero ella ya no lo aferraba a todas partes donde iba. El oso de peluche había cambiado de salvavidas a compañero de sueño, y esa diferencia, pequeña como parecía, era un océano para cualquiera que conociera la historia. Y en la más ordinaria de las mañanas, un martes sin nada especial. Mientras Josie estaba sentada en el borde de la cama, atando el cabello de Millie en dos pequeñas trenzas antes de la escuela, Millie dijo de repente, sin darse la vuelta, su voz ligera y natural, como si dijera la cosa más obvia del mundo. Gracias, mamá. Las manos de Josie se congelaron. Dos dedos todavía sostenían un mechón de cabello, la liga atrapada entre sus dientes, y se quedó quieta por unos segundos. Segundos en los que el mundo pareció detenerse, porque era la primera vez que Millie la había llamado mamá. No Josie, no su nombre, sino mamá. La palabra saliendo de la boca de una niña de 5 años, tan suavemente como el aliento, y sin embargo más pesada que cualquier palabra que Josie hubiera escuchado en su vida. Terminó de atar la trenza, besó la parte superior de la cabeza de su hija y dijo con la voz más ordinaria que pudo manejar, aunque sus ojos estaban húmedos. De nada, cariño. Alaric había cambiado también. Todavía era el jefe, todavía controlaba el puerto, los sindicatos, la mitad de la ciudad de Boston. Declan todavía llamaba diariamente con reportes. Barrett todavía conducía y hacía guardia. El mundo exterior todavía corría por las reglas de Alaric Thornton, pero no se perdía las cenas. No se quedaba lejos de casa por más de 2 días. Nunca decía luego cuando los niños o Josie querían hablar. Josie se había inscrito en un programa nocturno de educación infantil en una universidad en Cambridge. Cada martes y jueves por la noche iba a clase después de que los niños estaban dormidos. Y Alaric, el jefe de la mafia, se sentaba en la cama leyendo historias a sus hijos hasta que dormían. Luego bajaba a trabajar y esperaba a que ella llegara a casa. A veces se preguntaba qué pensaría Kate si pudiera verlo ahora, y creía que ella sonreiría. La sonrisa que más extrañaba, la que decía que ella siempre había sabido que él podía ser mejor de lo que creía. Entonces, en una noche de noviembre a las 2 de la mañana, el sonido de pies pequeños corriendo por el piso de madera del pasillo sacó a Alaric del sueño. Millie apareció en la puerta del dormitorio de sus padres, cabello revuelto, ojos entrecerrados, el señor oso colgando de su mano, y dijo con voz somnolienta, «Papi, mami, tengo sed». No gritando, no llorando, no una pesadilla, solo sed. La cosa más ordinaria del mundo. Y esa ordinariedad hizo sonreír a Alaric en la oscuridad. Asher apareció justo después de ella, cabello parado como pasto, ojos medio cerrados, bostezando ampliamente, y declaró en un tono completamente serio, «Si todos están despiertos, entonces yo estoy despierto también». Alaric revisó el reloj. 2:07 de la mañana. Miró a Josie, que ya se había sentado, cabello suelto, ojos igual de entrecerrados que los de Asher, y compartieron una mirada que solo las parejas que han capeado tormentas juntas conocen. Una mirada que decía, «Estamos cansados, pero estamos cansados juntos, y eso está bien». «¿Chocolate caliente para todos?», preguntó Alaric.
Los ojos de Millie se abrieron mucho. ¿Con malvaviscos? Con malvaviscos. 5 minutos después, toda la familia estaba parada en la cocina a las 2 de la mañana. Josie estaba en la estufa, revolviendo leche con chocolate en una olla pequeña, tarareando una melodía sin palabras claras, su cabello atado apresuradamente con una liga. Asher y Millie estaban sentados en el mostrador, piernas balanceándose, discutiendo sobre quién obtendría más malvaviscos. El debate escalando rápidamente, de quiero 5 a quiero 10 a quiero toda la bolsa, hasta que Josie se volvió y dijo, cada uno recibe 4, sin negociaciones. Y ambos estuvieron de acuerdo instantáneamente, porque cuando mamá dice 4, son 4. La cocina era un desastre. Leche derramada en pequeñas gotas en el mostrador. Polvo de cacao esparcido por todas partes. Malvaviscos rodando por la superficie. Risas llenaban cada rincón. Alaric se apoyó contra el gabinete, una taza de chocolate caliente en su mano, y se detuvo. Miró a Josie, inclinando la cabeza y riendo porque Millie tenía chocolate en la nariz. Miró a Asher, tratando de probar que podía meter los 4 malvaviscos en su boca a la vez. Miró a Millie, riendo incontrolablemente porque su hermano parecía una ardilla. 2 años antes, había encontrado a sus hijos acurrucados debajo de un roble en Boston Common, temblando, demasiado asustados para ir a casa. Y ahora aquí estaban, 2 de la mañana, pijamas, cabello desordenado, chocolate caliente, malvaviscos, risas. Y esta era la cosa por la que cambiaría su imperio entero. El puerto de Boston, la mitad de la ciudad, todo para conservar. ¿En qué estás pensando?, preguntó Josie, notando a Alaric parado inusualmente quieto. Que somos las personas más afortunadas del mundo. No es suerte, dijo Asher de repente, chocolate en su boca, su voz lo suficientemente seria para ser graciosa. Es amor y valentía, agregó Millie, asintiendo. Mamá Josie es muy valiente, y papá ahuyentó a la abuela mala. Asher asintió. Y ahora somos una familia real. Millie concluyó con la certeza de una niña de 5 años declarando una verdad absoluta que no necesitaba debate. Por siempre. Por siempre. Alaric estuvo de acuerdo, y dejó su taza, cayó de rodillas en el piso desordenado de la cocina, abrió sus brazos, y los otros 3 corrieron hacia él. Josie desde la izquierda, Asher desde la derecha, Millie directo por el medio, y se abrazaron allí en la cocina a las 2 de la mañana. 4 personas en pijamas, cabello desordenado, caras manchadas de chocolate, y fue el momento más hermoso que la casa de Beacon Hill había presenciado jamás desde el día en que fue construida. 3 años después de esa noche de chocolate caliente, a las 2 de la mañana en la cocina, el auditorio de la primaria San Andrés en Back Bay estaba lleno. Padres, maestros, abuelos, invitados especiales, todos sentados en filas ordenadas en sillas plegables, abanicos del programa del Día de la Madre en mano, cámaras y teléfonos ya levantados. Alaric y Josie estaban sentados en la tercera fila, hombro con hombro, y Alaric estaba tratando de enderezar la cámara de video mientras Josie seguía ajustando su vestido porque no podía quedarse quieta. ¿Y si olvidan sus líneas?, susurró Josie. Han ensayado por semanas. Prácticamente he memorizado toda la obra yo mismo, dijo Alaric. Y Josie soltó una pequeña risa, pero su mano todavía sostenía la de él en un agarre fuerte. Las luces del auditorio bajaron. Las luces del escenario subieron. El telón se abrió. Asher salió primero. 9 años en un pequeño traje con una corbata perfectamente recta, cabello peinado ordenadamente hacia un lado. Y se parecía tanto a Alaric que varios padres se volvieron para mirarlo. Luego de vuelta al escenario, sonriendo. El niño se paró en el centro del escenario, espalda recta, confiado. Nada quedaba del niño de 4 años que una vez sostuvo sus brazos como un escudo debajo de un roble en el parque. Entonces Millie salió de las salas, 8 años, y la habitación se quedó en silencio por un momento porque llevaba un uniforme azul pálido idéntico al uniforme que Josie llevaba el primer día que entró en la casa de Beacon Hill. Josie se cubrió la boca con una mano. Alaric apretó su mano más fuerte. Asher habló primero,
su voz clara, llevando a través del auditorio. Esta es la historia de una familia que casi se desmorona. Millie continuó, su voz brillante como el vidrio, pero fue salvada por la cosa más fuerte del mundo. Asher preguntó, ¿qué es más fuerte que cualquier cosa? Millie sonrió. El amor y el coraje para hacer lo correcto. La obra continuó. Los niños actuaron una historia simple apropiada para un escenario escolar sobre dos pequeños que estaban tristes y asustados. Sobre un padre ocupado que no se daba cuenta de lo que estaba pasando bajo su propio techo, y sobre una mujer valiente que arriesgó todo para protegerlos. Sin nombres reales, sin detalles específicos, pero cualquiera que conociera la verdadera historia de la familia Thornton entendía. Y en la tercera fila, Josie comenzó a llorar en el segundo minuto y no pudo parar. Para la línea final, Millie se paró sola bajo la cálida luz amarilla, miró directamente a la audiencia y dijo con toda la certeza que una niña de 8 años podía tener. Y esa familia rota sanó, porque a veces los ángeles usan delantales azules. Ni un solo ojo en el auditorio se quedó seco. Padres se secaron lágrimas. Maestros se secaron lágrimas. Incluso el director sacó un pañuelo. Y Barrett Sullivan, sentado en la última fila, todavía grande, todavía callado, todavía el soldado que el campo de batalla no podía hacer parpadear, se sonó la nariz ruidosamente en un pañuelo blanco que claramente había traído porque sabía que lo necesitaría. Esa noche, después de una cena especial celebrando el éxito de la obra, cuando Millie estaba dormida y Alaric estaba subiendo la manta sobre Asher, el niño de 9 años de repente hizo una pregunta que Alaric sabía que vendría. Simplemente no sabía que sería hoy. Papá, ¿todavía piensas en mamá Kate? Alaric se sentó en el borde de la cama de su hijo. Siempre, hijo, siempre con amor. Asher se quedó callado por un momento, luego preguntó, ¿eso está bien? Como con mamá Josie. ¿Por qué preguntas? Porque Kyle en mi clase dijo que no es normal tener dos mamás, una en el cielo y una aquí. Alaric tomó aire. Había vivido a través de negociaciones que podían cambiar el mapa entero de poder en la costa este, pero ninguna importaba más que esta conversación en esta pequeña cama. Asher, ¿qué es normal? El niño pensó, ceño serio frunciéndose de la manera exacta en que lo hacía Alaric cuando sopesaba una gran decisión. Supongo que es cuando una familia se ama y se cuida mutuamente. ¿Te sientes muy amado? ¿Te sientes seguro? Sí. Entonces nuestra familia es normal. La mayoría de los niños tienen una madre que los ama. Tú tienes dos, una que te trajo al mundo y una que eligió amarte. Eso es el doble de amor. Asher sonrió brillante y amplio. Así que somos los más afortunados. Exactamente. Cuando Alaric bajó las escaleras, Josie estaba sentada en el sofá, piernas dobladas debajo de ella, sosteniendo un libro de texto del programa de maestría en educación en el que estaba. Él se sentó a su lado y se acomodaron en el cómodo silencio de dos personas que no necesitaban palabras para entenderse. Entonces Josie habló. Escuché tu conversación con Asher y me gusta tu definición de normal. El silencio pasó cálido. Entonces Alaric dijo, Josie, ¿alguna vez te arrepientes de elegir esta vida? Ni por un segundo. ¿Tú? A veces te miro terminando tu título de educación, dirigiendo programas en la escuela, trabajando en tu maestría, y pienso que podrías haber tenido cualquier vida que quisieras. Podrías haberte casado con alguien sin equipaje, sin dos hijos, sin todo lo que hemos pasado. Josie se volvió y miró directamente a sus ojos, y en la luz de la sala de estar, su mirada era la misma mirada firme que él había visto por primera vez hace años en Boston Common. Alaric Thornton, esta es la vida que quiero. Esta vida contigo, con nuestros hijos, con cada desafío y cada alegría. No cambiaría nada. Alaric besó su frente. Creo que Kate estaría orgullosa de lo que construimos. Yo también lo creo. Desde arriba venía la respiración constante de dos niños durmiendo seguros en sus propias habitaciones. Las pesadillas se habían ido hacía mucho tiempo, reemplazadas por dulces sueños sobre la escuela y amigos, y chocolate caliente a las 2 de la mañana. Y en la casa de Beacon Hill, bajo el cielo nocturno estrellado de Boston, una familia construida no por sangre,
sino por amor, no por perfección, sino por coraje, seguía caminando hacia adelante junta, probando cada día que a veces las historias más hermosas comienzan en los lugares más oscuros. Pero a través de la resiliencia, a través de la compasión y a través de mucho amor, encuentran su camino de regreso a la luz. Esta historia nos recuerda a todos que la familia no es siempre donde nacemos, sino donde somos amados y protegidos. Que el coraje no es la ausencia de miedo, es tener miedo y aún así elegir hacer lo correcto. Que cualquiera, no importa de dónde venga, no importa si es pobre o rico, puede convertirse en un ángel en la vida de alguien a través del coraje y el amor honesto. Y que a veces las heridas más profundas no se curan con dinero o poder, sino con presencia, con paciencia y con una taza de chocolate caliente a las 2 de la mañana. Si esta historia tocó tu corazón, por favor presiona el botón de me gusta y compártela con alguien que ames, porque historias como esta merecen ser contadas una y otra vez. Suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nuevos videos todos los días. Realmente nos encantaría saber cómo te sentiste con esta historia. ¿Te hizo pensar en alguien en tu vida real? ¿Crees que el amor puede curar cada herida? Deja un comentario y comparte lo que hay en tu corazón. Leemos cada línea y valoramos cada palabra que escribes. Deseando a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre, una familia feliz y paz en cada día. Adiós y nos vemos en el próximo video.